Comparto. Les debo subir la nota que obtuvieron. Aún a pesar de una semana, algunos salieron bien bajitos en su ejercicio. Pero bueno, de ahí ya sí no puedo hacer más nada. Ok, en esta clase vamos a hablar sobre la velocidad de procesamiento de los datos. Déjenme buscar por aquí. Voy a compartir el enlace por acá. Ok, vamos a hablar de la velocidad de procesamiento de los ordenadores. ¿Tienen idea cómo es la velocidad allí o han escuchado algo de cómo es la velocidad, cómo se maneja la velocidad? Últimamente ya, en la última parte en estos últimos tiempos, recordando que ayer vimos que tenemos, estamos ya prácticamente no ni quinta ni sexta generación, ¿verdad? Sino ya estamos como por la octava, pero todavía pues no se ha definido qué generación es la que realmente estamos. Entonces hoy vamos a ver un poquito de esto, de la velocidad de procesamiento. Al final allí cuando les comparto esta presentación, hay una actividad que realizar en un programita en especial. Yo le coloqué 2 sugerencias allí porque hay que hacer un mapa mental. El mapa mental se puede hacer en Word, en Publisher, PowerPoint, pero me gustaría que incursionaran en nuevas herramientas. Yo les coloqué 2. Una se llama Mindomo, la otra se llama Concord. Igual recuerden, si ustedes son informáticos, no conocemos algo, ya tenemos las bibliotecas para buscar esto, los repositorios de YouTube, o en Google Académico también encontramos cómo manejar estas herramientas nuevas. Bien, voy por aquí. Velocidad de procesamiento. Dice que la velocidad de procesamiento de un computador va a depender del microprocesador, o sea, depende de algunos factores que están dentro de ese ordenador. Por ejemplo, el microprocesador, que hoy día son muchísimo más pequeños. También va a depender de la memoria RAM, de la tarjeta de video y obviamente del disco duro, porque de nada me sirve que yo tenga un disco duro grande si tengo un microprocesador que no lo acompaña o tengo una memoria RAM que no funciona allí. Así que todo eso va de la mano. Cuando compramos un ordenador o un computador, siempre tenemos que considerar todas estas actividades que va a realizar el ordenador o el computador que hemos comprado. Entonces, de esa forma decimos, bueno, yo necesito un equipo que tenga tanto de disco duro, tanto en memoria RAM, tanto en la tarjeta de video, porque necesito hacer otras actividades que generan, me tienen que mostrar a mí videos de alta calidad. Entonces, eso todo va ligado. Si yo no necesito videos de alta calidad, ni mucho menos, entonces yo no necesito una tarjeta de video excepcional. Bien, dice, a veces tienes un procesador rápido con una memoria, con buena memoria, pero la velocidad del disco duro no ayuda. Otras veces tienes un buen disco duro, una buena memoria, pero la velocidad del procesador no es compatible. Otras veces tienes un buen procesador y un buen disco duro, pero la memoria RAM es insuficiente. Y finalmente, a veces tienes buena memoria, buen procesador y un disco duro compatible y estás usando muchos programas con gráficos o música y se te pone lenta la máquina. Eso es lo que vemos aquí por no tener una buena tarjeta de video. Así que son 4 actividades que nosotros tenemos que considerar allí. Ok, aquí nos dice que en sí la velocidad depende de 2 dispositivos que son el procesador y la memoria RAM, que no se ve muy bien aquí.
Bien, dice que, ¿qué es la gran velocidad? Es la más brillante característica de la computadora, es su velocidad de operación. Si bien su manera de proceder es muy simple y mecánica, no la vamos a ver a simple vista, la celeridad con que elabora sus cálculos es sorprendente. La primera computadora electrónica de uso a propósito general fue la ENIAC, creo que ya vimos ese tema, construida en 1946, que fue capaz de realizar en 2 horas los cálculos necesarios para resolver un problema de física que había supuesto la labor de 100 años de una persona. Imagínense esa comparación. En la actualidad, la velocidad operativa es aún mayor y se mide en millones de operaciones por segundo. ¿Se imaginan en el año 46 cuántos años han pasado a partir de esa fecha? 46. ¿Cuántos años? Así 100. Así 100 años, ¿eh? Han pasado. Así que se imaginan qué tipo de velocidad tenemos en este momento. Ok, vamos a avanzar aquí. Capacidad de memoria. Las memorias de mayor capacidad son el resultado de la rápida revolución en tecnología de materiales semiconductores. Todo eso tiene que ver en la construcción de lo que es el chip para manejar la velocidad, ¿verdad? Los primeros programas de ajedrez funcionaban en máquinas que utilizaban memorias de base magnética. A inicios del 70 aparecen las memorias realizadas por semiconductores como las utilizadas en las series de las primeras IBM 370, y esas eran unas máquinas por allá por los años 70, unas máquinas que supuestamente hacían cálculos a una velocidad bastante aceptable. Años 70, imagínense, 30 años antes del 2000, más los 21 que tenemos, ya llevamos 51 años de avances. La velocidad de las computadoras se incrementó multiplicada por 100.000 aproximadamente, y la capacidad de memoria creció en una proporción similar. Este hecho es particularmente importante para los programas que utilizan tablas de transposición. A medida que aumenta la velocidad de la computadora, se necesitan memorias de capacidad proporcionalmente mayor para mantener la cantidad extra de posiciones que el programa está buscando. Se espera que la capacidad de procesadores siga aumentando en los próximos años. No es un abuso pensar que la capacidad de memoria continuará creciendo de manera impresionante. Lo que nosotros estamos viendo en este momento en términos de velocidad, en unos 5 años ustedes van a ver cómo es esa velocidad de la información, cómo se procesa la información dentro de esos ordenadores. La velocidad de procesamiento, dice, se señalan aquí en este apartado, y si ustedes ven allí un microprocesador pequeño, dice, pueden afectar el potencial de procesamiento de una computadora. La velocidad con que ésta puede procesar datos, inicialmente se puede señalar que la velocidad con que ésta puede procesar datos depende del potencial de procesamiento de esa computadora. Se imaginan que las empresas, por ejemplo, los supermercados, que necesitan a través de sus códigos de barra verificar cuál es el inventario con el que cuenta o cuántos fueron las ventas del día, y que tuviesen que esperar que se introdujesen estos datos o que la velocidad fuese lenta, no van a estar de forma competitiva con los demás supermercados que en la actualidad cuentan con información actualizada. Si un supermercado quiere saber a las 10 de la mañana cuántas ventas tiene en ese momento, cuánto tiene en su depósito, de inmediato lo puede lograr a través de ¿qué? A través de estos programas que ya están dentro de sus ordenadores, y que por medio de la capacidad que tienen o la velocidad que tienen, van a mostrar de forma rápida ese tipo de actividad. Dice aquí, inicialmente se puede señalar que la incorporación de un mayor número de transistores en chips más pequeños ha dado como resultado ganancias en el desempeño, así como incrementos en la velocidad
de cómputo, es decir, de ese equipo que estamos utilizando. Aquí nos dice que, entre otras, una de las razones de tal incremento de la velocidad es que se reduce la distancia entre los transitores. Observen eso. ¿Se acuerdan qué generación era la de los transitores? ¿Qué generación utilizaba transitores? ¿Se acuerdan de eso? En algún lugar lo tienen que haber visto. ¿No se acuerdan? Ah, profe. ¿Se les olvidó? Imagínense que era la segunda generación. ¿En qué año fue eso? Segunda generación. Por allá, por los años 60, imagínense. Ustedes ni todavía estaban por ahí por existir. Quizás sus papás sí, por allá, por esa época. Se utilizaban transistores, pero los transistores iban dentro de las placas bien, ¿cómo les explico? Bien separados, o sea, estaban separados para que no chocaran los cables. Entonces, esto dice acá que para que la velocidad se mantenga ahora mucho más rápido, los constructores de los procesadores están generando o diseñándolos que los transitores, dice, tengan menos distancia entre ellos. De esa manera, la velocidad se hace mucho más rápida. Dice aquí, en el futuro la construcción de un CPU se llevará a cabo en una escala tan pequeña como la atómica. Básicamente, la velocidad del CPU estará determinada por el diseño de sus circuitos, pero varios factores adicionales pueden hacer que trabajen más rápido los chips existentes. Factores como los registros de CPU, las mejoras en las características de memoria caché, la velocidad del reloj, el bus de datos y el coprocesador matemático afectan la velocidad de la computadora. La capacidad de la memoria volátil puede variar de una computadora a otra. Es un factor importante que ayuda a caracterizar la computadora en lo que se refiere a la determinación de su velocidad y potencia. ¿Se acuerdan cuál era la memoria volátil que vimos hace unos días atrás? ¿Se les olvidó eso? Deben acabarlo de leer. Memoria volátil, ¿cuál es? La RAM. Exactamente. Eso no se nos puede olvidar jamás. Regularmente, cuanto mayor es la cantidad de memoria principal, mejor es el desempeño de la misma. Influye en la velocidad de procesamiento al mantener activo mayor parte del programa y datos en lugar de tener que solicitarlos al almacenamiento secundario, que es un proceso mucho más lento. Por otro lado, el tamaño de los registros, llamado también tamaño de palabra, determina la cantidad de datos con la que el procesador puede trabajar en un momento dado. Los datos contenidos allí son de acceso inmediato. Ojo con este material porque se los puse completo para el tema de su parcial, que si no me equivoco es como en 2 semanas. Dice que existen innovaciones en la tecnología que permiten mejorar el desempeño de la computadora, como es el caso de la utilización del coprocesador matemático y de la memoria caché, que de eso también hablamos en la clase pasada, y que pues ustedes, si no se acuerdan muy bien, pues buscan un poquito de ese material que es la memoria caché, que es el coprocesador matemático, porque aquí nos habla muy básicamente sobre el tema. El coprocesador matemático va a mejorar ese desempeño, que es el encargado de realizar la aritmética de puntos flotantes en operaciones complejas. Cuando hablamos de operaciones que utilizan operaciones complejas, como cuáles ustedes se imaginan. ¿Qué operaciones hay complejas? ¿Qué cálculos hay complejos? ¿Tienen idea?
Cálculos electrónicos como cuáles. Como los diseños estructurales de qué, de edificios, de puentes, de ¿qué más? Los cohetes que van a la luna, ¿sí? Son cálculos que no son tan fáciles de diseñar, ¿verdad? Dice que el uso de la memoria caché beneficia el desempeño de la máquina al permitirle al procesador contar con los datos e instrucciones más recientes que se han cargado en el CPU, mientras que el reloj del sistema de la computadora marca el ritmo para la CPU usando la vibración de un cristal de cuarzo. Incrementar la capacidad de los componentes y en especial del procesador para realizar más operaciones por ciclo de reloj mejora el desempeño de la máquina. Estos son factores internos que muchas veces no sabemos cómo se realizan, pero que la parte técnica pues es importante por lo menos manejar ciertos datos de eso. Dice, el tamaño del bus de datos determina cuántos bits pueden ser transmitidos entre el CPU y otros dispositivos. Su evolución va a la par de la capacidad del procesador. Si éste puede procesar más palabras por unidad de tiempo, los buses deben ser capaces de transportar más información. Recuerden que dentro del ordenador hay una especie de, podemos llamarle equipos, denominados buses de datos, que es por donde pasa la información. Cada día estos se hacen mucho más rápidos para que la información se maneje con mayor rapidez. Si alguien abrió alguna computadora de unos, cuando estudiaron en la escuela, en el colegio, o si en casa tenían una de estas de mesa y la abrieron, adentro habían como unas cintas. Esas cintas eran los buses por donde pasaba la información, los buses de datos. El tamaño o ancho de bus de direcciones determina el número de bytes de RAM a los que el CPU puede tener acceso. Esto es en la parte pues de nuestro ordenador, la parte interna. ¿Cuáles son las tendencias en procesamiento? Dice aquí que los avances tecnológicos llevados a cabo en el CPU han producido un incremento rápido en lo que refiere a potencia y velocidad de cómputo a través del tiempo. En un periodo de menos de 2 años, los CPU han duplicado su rendimiento, haciendo los chips más rápidos hoy en día, aunque algunos analistas de la industria afirman que esta tendencia tenderá a disminuir. Otros, en cambio, predicen que continuará en el futuro y al mismo ritmo. Para mantener el ritmo de cambios en tecnología, es probable que continúen algunas tendencias de hoy en día. Es decir, esto no puede ir en retroceso, esto debe ir en aumento. La velocidad debe ser muchísimo mayor que lo que nosotros manejamos hoy en día, que lo que nosotros conocemos hoy en día. Y aquí nos habla que el desempeño de las computadoras ha sido impulsado por la integración de gran número de transitores en los chips de silicio. Y hoy los chips son muchísimo más pequeños. Entre otras, la incorporación de más caché en la tarjeta madre, mayores velocidades de reloj y más instrucciones ejecutadas en cada ciclo de reloj, también es probable un incremento en el crecimiento del tamaño, los registros o sea que nosotros en este momento estamos viendo micro miniaturización, pero en algunos momentos no van a tener tantas capacidades esos espacios, por lo que van a tener que ir agrandándolos un poco, es lo que quiere decir aquí. Pero se debe mantener ese enfoque de la velocidad de procesamiento, considerando equipos súper pequeños. Por eso los celulares ahora vienen con tecnología muchísimo más pequeña, ¿verdad? Dice aquí, pero para esto quizás los fabricantes van a incorporar otros materiales, ya no van a tener que usar el material que siempre utilizan. En vez de la creación de circuitos en el chip, lo que permitirá incluir más transitores en el chip del microprocesador y de esa forma reducir su tamaño. Estos son los ingenieros electrónicos
que están pues buscando cómo mejorar el diseño de los chips, que no sean tan grandes, es más, quisieran que fuesen mucho más pequeños. El procesamiento paralelo es un factor que puede brindar incrementos en las velocidades del CPU. Es una innovación de diseño que permite usar más de un chip en el CPU, usado en los microprocesadores para servidores de red, donde esta tecnología se usa inicialmente. Es probable que pronto esta tendencia se expanda a los PCs de escritorio. La tendencia hacia la tecnología RISC, arquitectura en la que se experimentan más innovaciones, es otro factor que claramente ocasionará mejoras en los microprocesadores. Ok, por aquí les tengo un pequeño videíto que quiero que miren. No es tan grande. No sé si tenemos tiempo todavía. ¿Tienen clase después de mí? Sí, profesora. Ok, el videíto que está aquí complementa, este video complementa la... Vamos a ver si lo puedo mirar. Porque como estoy compartiéndolo como enlace, se los voy a tener que pegar aparte. Porque él me lo está mostrando como. Lo van a tener que mirar independiente allí. Ok, hay una tareita que se las voy a subir allá. Y tienen que observar el video, como les decía, y observar lo que les acabo de colocar. Y en base a eso, entonces ustedes van a generar un mapa mental que espero pues que sea bien sencillo. Aquí vamos a ver por qué no me lo permitió ver. No sé, está video sobre video. Ayer lo pude ver, lo probé. Bueno, ahí yo se lo subo y el enlace se lo subo aparte. Bueno, entonces, ese era el tema que nos había quedado de ayer pendiente, por eso lo reuní en el día de hoy. Y esto les queda pues hacer la asignación de acuerdo a lo que yo les coloque ahí en la plataforma. Y también recuerden que ese material es parte del examen que les voy a decir de una vez qué fecha es para que estén preparados. Y la otra semana, vamos a buscar aquí. El parcial de ustedes es el 27, si no me equivoco. Ajá, es el 27. La otra semana tenemos una sustentación que si están, creo que puse 13. Vamos a ver si están listos. El 13 es... Ajá, es para el lunes 13. Profesora, Uh-huh. ahí usted subió para subir lo que serían las presentaciones, pero lo que había comentado anteriormente, que ese mismo día se presenta o ya cambió prácticamente, que tenemos que subir la presentación y esperar el día que nos corresponde. Sí, se sube cuando tienes ya la presentación. O sea, el día de tu presentación subes el día de tu sustentación subes la presentación allá en la plataforma. Es que creo que en el módulo lo que quedan como 6 días, lo registran, de subir esa parte. No, yo se las puse hasta fin de noviembre, por allá me parece. O no, déjame ver. Porque no Entonces sería ese día el de la presentación. Ahí mismo subimos, sería la presentación en sí, lo hecho por... Investigación grupal, déjame ver aquí. Sí, porque yo les coloqué, yo se las puse en esta semana, ¿verdad? Pero ustedes la van a ir subiendo. Ah, ok, ya te entendí, es que dice hasta el 13 de septiembre, no. Ella debe ser hasta el último día, hasta la última sustentación.
Es decir, cada vez que alguien sustenta, sería 16 de noviembre. A ver, no. Ustedes no. Déjame ver, ya les digo. Hasta el 23 de noviembre. O sea que el último que sustenta el 23 de noviembre, me parecía que había puesto fecha límite. Puse 27 de noviembre, ya lo cambié aquí. Así que cada vez que alguien sustenta, sube su presentación y avanzamos. Ahí no todos tienen que subirla de una vez. Yo la puse fue porque algunos me dijeron que en dónde la iban a subir para los que ya van avanzando, pues. Entonces, aquí mismo en esto de la investigación grupal, yo les voy a añadir la clase de hoy, el resumen, los dos enlaces, el de ayer, el de hoy, y la tarea que deben realizar para esta semana. Así que bueno, entonces nos vemos el otro lunes, pues. Dios primero. Hasta luego, profe. Profesora, Hasta luego, profe. el parcial sería para el 27 de... El parcial, les dije, es con fecha 27. Ok, listo. 27 y allí entonces ya la otra semana les digo que viene para que se vayan preparando. Deben ser todos los materiales que tenemos, pero vamos a escoger allí porque hay bastante material y hay una parte práctica. Ok, Ok, profesora, hasta el lunes. hasta el lunes. Pero, profe, cuídese. Igual.